Seguimos con otros temas. La pandemia trajo consigo una caída en el número de donaciones de sangre, pese a que existe un permiso temporal para ello. Los bancos de sangre presentan un déficit del 50%. Autoridades incentivaron este tipo de donaciones, pero siempre respetando las normas sanitarias. Queremos hablar además de este tema junto a Loreto Vergara, directora del Centro Metropolitano de Sangre. ¿Cómo está, directora? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, es un tema que preocupa. Ha bajado las donaciones de sangre en cerca de un 50%. ¿Cómo usted analiza el panorama? ¿En qué panorama, en situación nos encontramos a nivel nacional respecto a la donación de sangre? ¿Y por qué es tan importante hacerlo? Bueno, cuando se declara la pandemia hay que tomar en cuenta que se limita la movilidad de las personas y eso sin duda que ha sido una tremenda dificultad. Y que se ha presentado en todos los países donde ha ido afectando la pandemia, ¿cierto?, en el tiempo. Por lo tanto, no era algo que debiera sorprendernos, era parte de lo que se podía esperar. Por otra parte, también, aparte de la dificultad en la movilidad y el desplazamiento, de las personas, ¿cierto?, también está el hecho de que las personas tienen mucho temor a acercarse a cualquier establecimiento que tenga cualquier relación con atenciones en salud. Entonces asocian a su, procedimiento de donación con la posibilidad de contagiarse con este virus. Y en ese sentido es que están todo nuestro esfuerzo, ¿cierto?, en ir tranquilizando a la población y comentándole, informándole de cuáles son las medidas de seguridad que hemos tenido que estar implementando. Pero sin duda han sido los factores que han provocado esta enorme caída en las donaciones que, tal como comentabas en algún momento, ¿cierto?, incluso hemos tenido algunos periodos en que hemos estado con un 70% de disminución en las donaciones. Sí, directora, Chile tiene actualmente un déficit del 50% de donaciones de sangre en el banco de sangre. ¿Cuáles son las implicancias que esto trae al área de la salud? Bueno, implica que finalmente nuestros usuarios finales, que son los pacientes que están hospitalizados hoy día y requiriendo de sus transfusiones, ven postergados sus procedimientos transfusionales, ven postergados sus procedimientos quirúrgicos. Hemos tenido que suspender pabellones en hospitales que tienen programas súper importantes. Bueno, no hay ninguna, sin duda uno no puede decir que la vida de un paciente es más relevante que la otra, pero quiero decir que un procedimiento quirúrgico que está asociado a la vida de la persona a lo mejor es distinto a una cirugía que puede ser diferida y programada. Y en ese sentido, a esos extremos hemos tenido que llegar, ¿cierto?, debido a nuestra escasez de donantes, porque lamentablemente, a pesar de todas las facilidades que le hemos tratado de ir entregando, ir a buscar a los donantes, acercarnos a sus comunidades, esos llamados no siempre son escuchados y finalmente tenemos un resultado en las donaciones que es bastante fluctuante durante este periodo y no logramos sostener, ¿cierto?, un nivel estable de aporte de donantes y finalmente sucede lo que estamos hablando, ¿cierto?, que tener que suspender transfusiones, suspender tratamientos, suspender cirugías. Directora, ¿quiénes pueden donar sangre? Es una pregunta que muchos nos hacemos porque, por ejemplo, alguien que tiene un tatuaje que se hizo hace 6 meses, 10 meses, un año, dice, no, yo no puedo donar sangre. Incluso han cambiado los parámetros en ese sentido. Por ejemplo, una persona que se ha hecho un tatuaje en su cuerpo, antes tenía 8 meses para ir a donar sangre, ahora son 6 meses, tengo entendido. Claro, esa normativa se está actualizando en el Ministerio y nosotros como una iniciativa para poder tener suficiencia hemos adelantado la aplicación de esta normativa que todavía está en proceso de distribución en el Ministerio de Salud y es por eso que ahora los 8 meses que estábamos aplicando anteriormente estamos aplicando los 6 que vienen en la nueva normativa. Por lo tanto, la invitación a esa persona, ¿cierto?, que tiene un tatuaje reciente, llamemos 6 meses o más, ¿cierto?, es a acercarse a donar a cualquier sitio de donación que le quede más cómodo, ¿cierto?, cercano a su domicilio. Y así como esos casos, bueno, por supuesto hay que ser mayor de edad, entre 18 y 65 años, pero si la persona dona regularmente en los últimos 2 años, puede donar incluso más allá de esa edad. Y también las menores de 18 años, cuando tienen 17 años, no menores, 17 años pueden donar con un permiso parental también, con un poder simple. Existe en el fondo mucha confusión con respecto al tema de los tatuajes, ¿cierto?, porque es un hábito muy adquirido ahora en nuestra juventud y en los no tan jóvenes también.
Y así como el tema de los tatuajes, también está la posibilidad, ¿cierto?, que la persona se haya sometido a algún procedimiento de piercing o acupuntura, que también es el mismo periodo de restricción, ¿cierto?, 6 meses posterior a que se lo haya hecho. Las personas que, por ejemplo, están cursando algún tratamiento antihipertensivo, ¿cierto?, una enfermedad crónica, pero bien controlada y con un tratamiento que no ha sufrido cambios en el último tiempo, también puede donar sangre. Una persona que tiene diabetes, por ejemplo, también nos preguntan bastante eso. ¿Puede donar sangre una persona con diabetes? Sí puede hacerlo, siempre y cuando su tratamiento no sea más que hipoglicemiantes orales o dieta, ¿cierto?, que no esté en tratamiento con insulina. También una persona que en el fondo haya tenido... ¿Qué otra restricción importante, por ejemplo, es bastante frecuente? Una persona que ha tenido COVID, por ejemplo. Una persona que ha tenido un COVID, que ha requerido incluso una hospitalización, ¿cierto? Puede ser donante de sangre a las 4 semanas, es decir, al mes, ¿cierto?, de haber sido dado de alta. Si bien es cierto, una persona que ha estado más complicado, ¿cierto?, con el COVID, que ha requerido ventilación mecánica, ese puede sí efectivamente ver más prolongado esta exclusión hasta 3 meses de espera para poder ser donante de Directora, sangre. y en ese sentido, en ese punto, las personas que han sido contagiadas, se han contagiado por el COVID-19, usted decía, después de un mes sí pueden donar sangre. Pero cuando van a donar, ¿qué tienen que llevar algún documento? ¿Se le hace algún examen aparte para esta donación de sangre? Nosotros le vamos a pedir su examen, ¿cierto? Si tiene si porta el documento que certifica ese examen. Nosotros al ingreso, previo a inscribirlo para poder atenderlo en el lugar de atención de donante, le vamos a hacer alguna serie de consultas si ha tenido síntomas en las últimas 2 semanas, le vamos a tomar la temperatura, ¿cierto? Y en el caso de un diagnóstico de COVID reciente, le vamos a pedir, ¿cierto?, que hayan pasado las 4 semanas correspondientes posterior al alta. Nosotros sabemos que la posibilidad de contagio, ¿cierto?, posterior a este tiempo es muy baja, ¿cierto? Y por lo tanto eso es lo que nos hace estar tranquilos y no requerir un examen de alta pasadas las 4 semanas. Si la persona se acercase, por ejemplo, cuando hay donantes de plasma, ¿cierto?, de donante COVID, ¿cierto?, del donante de plasma, de donante recuperado de COVID, para este tratamiento con plasma, nosotros incluso en estos casos no se le pide PCR al alta si han pasado más de 4 semanas. Si es menor el tiempo, si han pasado solo 21 días, ahí sí le pedimos la PCR de alta. Directora, ¿y quiénes no pueden donar sangre? Por ejemplo, las personas que tienen enfermedades autoinmunes, ¿pueden realizar este procedimiento? Claro, las personas que tienen enfermedades autoinmunes que necesitan tratamientos inmunosupresores de largo plazo o que toman tratamientos con corticoides de manera permanente, o aquellas personas, por ejemplo, que tienen enfermedades cardiovasculares severas, que implican, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Una persona que tiene enfermedades realmente complejas, una persona con una insuficiencia renal, una persona que ha tenido un cáncer, salvo muy contadas excepciones, no se recomienda, o sea, en ninguna normativa en general a nivel mundial se aceptan como donantes porque tampoco queremos que esto sea un riesgo para ellos. Doctora, también en Chile no existe una cultura de donación altruista, como ocurre, por ejemplo, en España, donde al primer llamado llegó mucha gente a realizar una donación y finalmente tuvieron que dejarlo hasta ahí porque llegó mucha gente para, obviamente, aportar. ¿En qué podríamos cambiar para ser como España en ese sentido? Bueno, qué bueno que tocas ese punto. Tal como decíamos al inicio, en todos los países que han sido afectados por la pandemia, se han visto caídas dramáticas de la donación y también en España la donación cayó de manera muy importante, en Francia, en Inglaterra, con la diferencia que ellos, al tener programas de donación altruista permanentes, ¿cierto?, la respuesta de la población es muy rápida. En el caso nuestro, efectivamente estamos viendo la consecuencia, ¿cierto?, de una población que no tiene información sobre la donación, pues yo soy una confiada de que la población no es que por egoísmo no lo haga, es porque no maneja información, tiene mucho desconocimiento, piensa que puede tener algún daño con respecto a su salud, o muchas de las razones que nos dan es que se guardan, ¿cierto?, para sus familiares, para que estén disponibles para cuando sus familiares los puedan necesitar. Mi mensaje a ellos es: no espera que eso suceda, porque el día que, ni Dios lo quiera, eso suceda, la sangre no va a alcanzar a estar lista. Si nosotros nos demoramos varias horas en tener disponible ese producto finalmente. Entonces, ¿qué nos hace falta como país? Para volver a la pregunta original,
La verdad es que yo siento que la educación es lo que más nos falta y que ojalá los medios se acordaran de nosotros de manera periódica y no solo cuando estamos mal, cuando estamos con un periodo crítico, sino que de manera periódica pudieran destinar un espacio pequeñito a recordar que esto es un deber cívico. Esto es algo natural, no es algo que afecte tu salud, que tú puedes seguir trabajando y haciendo tu vida completamente normal. No debe ser algo excepcional en tu vida y debieras hacerlo, por lo tanto, regularmente. Directora, Entonces, educación y difusión, disculpa. Sí, para ir educando a la gente, usted decía, por ejemplo, la gente no lo hace, no dona sangre porque dice se guarda para algún familiar. Para que la gente sepa, ¿en cuánto uno recupera esa sangre que dona? ¿En un par de horas? ¿En cuánto? Mira, cuando uno extrae una unidad de sangre total, estamos extrayendo 450 ml de sangre, que no representan ni el 10%, ¿cierto?, de la volemia que va a tener ese individuo. Y por otra parte, de esos 450 ml que extraemos, menos del 40% son glóbulos rojos, que se recuperan rápidamente. En 24 horas lo que es los glóbulos rojos los recupera. El tema es que lo que tienes que recuperar es el líquido, porque lo que más extraemos nosotros es finalmente el agua o el plasma, ¿cierto?, de esa persona. Y es por eso que le damos tanta recomendación que beban mucho líquido antes y después de la donación. Y por eso es que, bueno, y los glóbulos rojos finalmente, nosotros esperamos que lo que es los depósitos de fierro, ¿cierto?, se completen de esa persona, y por eso es que le pedimos a las mujeres que donen no más allá de cada 4 meses, y en el caso de los varones pueden hacerlo cada 3 meses porque no tienen el problema de la regla, ¿cierto? Sí, eso le quería preguntar porque ayer lo manifestó el subsecretario de Redes Asistenciales en un punto de prensa donde también se hizo este llamado a donar sangre, donde los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres cada 4. ¿Por qué esa diferencia? Por lo que comentaba recién, ¿cierto? Porque los depósitos de fierro de las mujeres siempre se ven más estresados, ¿cierto?, por el efecto de las reglas. Perfecto. Entonces, en ese sentido es recomendable, ¿cierto?, que exista esta diferencia. Pero en otros países la verdad es que en España, por ejemplo, donan cada 2 meses. Por razones de nutrición, de estado, digamos, de otros factores socioeconómicos, es que finalmente en nuestro país se define una norma un poco más, que respete un poco más la recuperación, ¿cierto? Pues no sabemos si todas las personas tienen acceso a una alimentación variada en todos los nutrientes que reponen el fierro que tú puedes perder, ¿cierto?, en una donación. ¿Y quiénes son los que más donan sangre, hombres o mujeres? ¿Y de qué edades, de qué rango etario? Bueno, un poco depende del tipo de donante. En los donantes de reposición, estos que donan un poco presionados, porque nosotros tenemos que obtener de alguna forma las donaciones para poder transfundir a esos pacientes que están hospitalizados, normalmente donan un poco más de hombres. Y en el caso de los donantes altruistas, sobre todo los donantes altruistas repetidos, donan una proporción un poco mayor de mujeres. Perfecto. ¿Y los rangos etarios son los jóvenes los que más donan o no? ¿Qué pasa con los adultos mayores? Años, es que eso ha ido cambiando, porque efectivamente en tiempos normales, ¿cierto?, en donde funcionan todas las instituciones de manera presencial, claro, vamos a una universidad y la respuesta que tenemos ahí es muy, muy solidaria de parte de los jóvenes. Los jóvenes tienen una respuesta a la solidaridad mucho más permanente y más importante. Cuando vamos a empresas, el porcentaje de donantes es bastante menor. Es decir, si tú me preguntas en cuánto rango etario, claro, entre 18 y 35 años en periodos normales, pero ahora en periodo de pandemia, como hemos dejado de poder ir a establecimientos educacionales, hemos ampliado este rango, ¿cierto? Pero en general yo diría que la persona más joven es más cercana a estos llamados. Le quiero hacer la última pregunta respecto a qué pasa con la donación, por ejemplo, los deportistas. La sangre, no sé si es mito o realidad, ¿es mejor por la alimentación o es igual que el resto? No hay una mayor diferencia, por ejemplo. Lo que nosotros podemos hacer como un comentario muy general, yo no creo que haya un estudio científico que haya evaluado este ítem, pero sí comentar de que por estilo de vida, ¿cierto? Normalmente los deportistas, sobre todo el deportista que es permanente en el tiempo, son personas que tienen otros estilos de vida que son muy saludables. Por lo tanto, en ese sentido es fácil, ¿cierto?, que pueda ser un donante de sangre efectivo.
Eso por un lado. Por otro lado está el factor cardiovascular que hace que al tener un sistema cardiovascular más desarrollado, el deportista tolera muy bien la donación, y en el caso de una persona que no tiene el hábito de donar o que no tiene el hábito de realizar algún tipo de deporte, nosotros tenemos que ser especialmente cuidadosos en indicarles que tiene que tomar líquidos, ¿cierto?, antes y después de la donación, y que en todo lo que son las recomendaciones post donación. En cambio, el deportista es más probable que lo tolere fácilmente muy bien. Ok, directora. No sé si me expliqué. Sí, quedó muy claro. Loreto Vergara, directora del Centro Metropolitano de Sangre, muchas gracias también por conversar sobre este tema muy importante para que la gente también se sume a donar sangre. Bueno, el pinchazo no duele nada, así que también no tenga temor por eso. Hay permisos también temporales para acercarse a hacer este tipo de donación. Que tenga un excelente día. Chao, chao.